¿Por qué hay personas que logran duplicar su sueldo, consiguen ese ascenso que tanto soñaron y sin embargo terminan el mes exactamente igual de estresadas, igual de endeudadas y con los bolsillos completamente vacíos? Es una locura, ¿no? Totalmente. Es una de las mayores paradojas de la vida moderna. Hoy hemos preparado una inmersión profunda en todo este tema para sumergirnos en lo que realmente sucede en el cerebro cuando el ingreso aumenta. Sí, y es que el objetivo de esta conversación es justamente desmentir ese mito o esa creencia casi religiosa de que el problema siempre es ganar poco. Exacto, porque queremos entender la raíz de esto. Y es el punto de partida perfecto, la verdad. Porque la respuesta a esa paradoja, aunque a veces resulta, incómoda de asimilar, es súper reveladora. La falta de dinero a fin de mes, en la gran mayoría de los casos de personas con ingresos medios y altos, casi nunca es un problema de ingresos en sí mismo. Claro. En realidad es un síntoma, o sea, es el resultado visible de cómo funciona el cerebro, cómo se gestionan las emociones frente al estrés y, sobre todo, cómo se estructuran las decisiones diarias. A ver, espera, detente ahí por un segundo. Porque al escuchar esto, es imposible no pensar en el contexto actual. Si la inflación está por las nubes, si el costo de los alimentos sube un montón y alguien está ganando el salario mínimo, eso es matemática pura, ¿verdad? Sí, sin duda. Entonces, ¿cómo se le dice a alguien en esa situación de supervivencia que su problema es psicológico y no matemático? Uy, no, esa es una distinción fundamental y qué bueno que la mencionas. Porque es vital separarlo. La economía conductual separa claramente la pobreza sistémica de la mala gestión financiera. Cuando alguien no cubre las necesidades básicas, el problema es absoluta y dolorosamente matemático. Hay una crisis de ingresos real. Tal cual. Sin embargo, el fenómeno que estamos analizando a fondo hoy se centra en lo que ocurre cuando el ingreso supera esa línea de supervivencia. Hablamos de profesionales, directivos o emprendedores que, digamos, ganan bien. Sí, gente que recibe aumentos sustanciales y aún así viven ahogados en deudas. Exactamente. En ese escenario, el problema deja de ser la calculadora y pasa a ser la mente. Existe una idea muy transformadora en la psicología financiera que lo explica perfecto, y es que el dinero no cambia la vida por sí solo, simplemente actúa como una lupa. ¿Una lupa? O sea, como un amplificador de lo que ya existe. Eso es un amplificador gigante de los hábitos y sistemas que ya operan en el presente. Si hay caos financiero hoy, con un ingreso modesto, la matemática del comportamiento es implacable, habrá un caos mucho más grande mañana con un sueldo mayor. ¡Wow! El problema no desaparece, simplemente cambia de escala y se vuelve más sofisticado. Fíjate que dándole vueltas a esto, se me vino a la mente una analogía que creo que lo ilustra a la perfección. A ver, cuéntame. Es como si quisiéramos solucionar un problema de falta de presión de agua en una casa, comprando un tanque de almacenamiento muchísimo más grande, digamos, el triple de tamaño. Pero ese tanque gigante lo conectamos a la misma tubería vieja que está completamente llena de agujeros. Claro. ¿Qué va a pasar? Más agua no va a solucionar el problema. Más agua solo significa que la inundación dentro de la casa va a ser mucho más destructiva, ¿no? Esa imagen de la tubería rota es brillante. Es perfecta para entender lo que se conoce como inflación del estilo de vida. Lo que ocurre es que en la creencia de que la vida mejorará automáticamente al ganar más, termina siendo un autoengaño carísimo. Y muy común. Demasiado. Las personas logran aumentar sus ingresos, consiguen ese ansiado ascenso corporativo y de repente el cerebro justifica un cambio de estatus. Como nunca hicieron el trabajo interno de reparar los agujeros de su toma de decisiones, simplemente cometen errores mucho más caros. Sí, ya no se endeudan por comprar una pantalla de televisión a plazos. Exacto. Ahora se endeudan por una camioneta de lujo que no necesitan o unas vacaciones en Europa financiadas con tarjetas de crédito al límite. El patrón de gasto excesivo es idéntico, solo que el precio del error se multiplicó por 10. Y el impacto social de esto es innegable. O sea, la necesidad de proyectar éxito es fortísima. Entonces, para quienes nos escuchan y quieren llevar esto a la práctica de inmediato, hay un ejercicio de autodiagnóstico increíble. Sí, muy necesario. Antes de salir corriendo a buscar un segundo trabajo o de frustrarse por no recibir un aumento, la tarea de esta semana es observar la propia tubería. Tomar un momento para preguntarse con brutal honestidad si los ingresos se duplicaran mágicamente mañana,
¿Los hábitos de hoy soportarían ese flujo sin desperdiciarlo? Es una pregunta durísima. ¿Lo es? Si la respuesta es no, buscar más dinero ahora mismo es literalmente invocar una inundación. Es un ejercicio confrontativo, sin duda. Y lo que resulta verdaderamente fascinante al analizar esos agujeros en la tubería es descubrir los mecanismos psicológicos que los provocan. Las decisiones irracionales no ocurren en el vacío. Tienen una raíz emocional, ¿verdad? Totalmente. Están dictadas por algo que llamamos el efecto de licencia moral y por ciclos de dopamina. Esto nos abre la puerta a entender la intersección exacta entre las emociones y la billetera. Uy, sí, y aquí es donde las cosas se ponen un poco personales para muchos. Lo confieso, estudiando este tema del escape emocional, me sentí completamente identificado con un patrón de mi pasado. A ver, ¿qué hacías? Yo era el campeón absoluto de justificar pedir comida a domicilio de los restaurantes más caros. Siempre los viernes por la noche. El monólogo interno era siempre el mismo. Tuve una semana terrible en la oficina, hubo estrés, apagué 1000 incendios. Me merezco este premio. Claro, el clásico me lo merezco. Sí, sí, y lo hacía todas las semanas, sin falta. Hasta que un día sumé los recibos del mes y me di cuenta de que, literalmente, me había comido el equivalente a un pasaje de avión internacional. Es el famoso escape emocional en acción. Ese ejemplo ilustra perfectamente el mecanismo. El cerebro, después de una semana de alta tensión, está inundado de cortisol, que es la hormona del estrés. Exacto. Para compensar esa incomodidad, busca desesperadamente un pico de dopamina, un alivio rápido. Y en la sociedad moderna, la forma más rápida y sin fricción de obtener dopamina es comprando algo. Usar el dinero como un analgésico temporal es una trampa clásica. Funciona en el momento, claro. Sirve para adormecer la ansiedad del viernes por la tarde, el sushi llega a la puerta, hay un momento de placer, pero el efecto bioquímico pasa rapidísimo. Y el verdadero drama es que esas decisiones impulsivas para calmar el estrés de hoy inevitablemente se convierten en el origen del estrés del próximo mes. Cuando llegue el estado de cuenta. Exacto. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Pero espera, porque incluso cuando llega ese estado de cuenta, hay otro fenómeno que me parece alucinante: la ceguera voluntaria. Hay un escenario muy clásico. Pensemos en personas brillantes en sus carreras, ejecutivos que manejan presupuestos corporativos de millones de dólares. Sí, gente súper capaz. Te toman decisiones durísimas bajo presión todos los días. Y de repente, esas mismas personas, un viernes por la tarde, sudan frío y sienten taquicardia ante la sola idea de abrir la aplicación de su propio banco en el celular. ¿A qué le tiene tanto miedo el cerebro? ¿Por qué la evasión? Lo que detona ese pánico es pura disonancia cognitiva. Cuando un profesional exitoso abre su aplicación bancaria, corre el riesgo de que la realidad numérica destruya la fantasía de éxito que ha construido en su mente. Es interesantísimo eso. Mientras la aplicación permanezca cerrada, existe como el gato de Schrödinger. Las finanzas pueden estar bien o mal, pero mientras no se mire, la ilusión del control se mantiene intacta. Claro, mirar los números significa tener que confrontar la evidencia de esas compras emocionales. Tal cual. Significa enfrentar el hecho de que, a pesar de ser brillante en el trabajo, se están tomando decisiones inmaduras en casa. Por eso hay un antídoto radical, pero muy simple, que me gusta llamar el acto de valentía financiera. Me gusta muchísimo ese concepto. Un acto de valentía. ¿Cómo se aplica? Consiste en algo súper práctico para implementar esta misma semana. Dedicar solamente 10 minutos a abrir todas las cuentas bancarias, tarjetas y aplicaciones financieras. Pero, y aquí está la regla de oro, hay que mirar los números sin emitir un solo juicio de valor. O sea, es solo observar. Exacto. Sin buscar maquillar las cifras, sin inventar justificaciones de por qué se gastó en tal cosa, y sobre todo, extirpando cualquier rastro de culpa. El objetivo no es regañarse, es un ejercicio de observación clínica pura. Qué liberador suena eso. Lo es decirle al cerebro, aquí está la realidad, no hay peligro en mirarla. Ese simple paso rompe el hábito paralizante de la evasión. Y la ironía de todo esto es que una vez que logramos cruzar esa barrera del miedo y realmente miramos los registros, rara vez el problema es una catástrofe monumental. Casi nunca lo es.
Es decir, cuando la gente finalmente se atreve a ver en qué se fue el dinero, no se encuentran con que compraron un yate por accidente. No, lo que siempre sale a la luz es que el caos está compuesto por un ejército invisible de gastos diminutos. Así es. Y eso nos introduce a un concepto fascinante que se conoce como la muerte por 1000 cortes. Existe un mito popular de que el dinero se escapa misteriosamente, como si los billetes tuvieran piernas. Pero el dinero no desaparece por arte de magia, se deja ir voluntariamente en decisiones muy pequeñas. Muy repetidas. Sí, y lo más peligroso de todo, decisiones automatizadas. Ahora, siempre que se habla de esto, surge el cliché del café diario. Todos hemos escuchado a esos gurús que dicen, si dejas de comprar un café de $5 todos los días, serás millonario en 40 años. Ay, sí, qué pesadilla. ¿Verdad que sí? Y la verdad, a mucha gente ese consejo le resulta hasta insultante o simplista. Porque si se analiza a fondo, el problema no es realmente el café en sí, ¿cierto? Es el ecosistema de gastos que operan bajo el radar de nuestra conciencia. Exactamente. Quedarse en el ejemplo del café es ver solo la punta del iceberg. El verdadero monstruo debajo del agua es lo que definimos como el sesgo del statu quo aplicado a las suscripciones y a los micropagos. Claro. La economía de las suscripciones. Las grandes corporaciones conocen perfectamente la psicología humana. Saben que el cerebro es perezoso para cambiar un estado de las cosas una vez que ya esté establecido. Por eso todo ha migrado a ese modelo. Servicios de streaming que nadie ve desde hace 6 meses. Aplicaciones de meditación que nunca se abren, cajas de productos mensuales. Individualmente, el cerebro racionaliza y dice, bueno, son solo $10, no me voy a ir a la quiebra por esto. Pero al utilizar esta contabilidad mental, el cerebro segrega esos gastos pequeños y no los suma al panorama general. Para visualizarlo mejor, es como la diferencia entre un choque frontal y una llanta desinflada. Un gasto gigante impulsivo es como chocar el auto. Hay ruido, hay daño visible y uno sabe inmediatamente lo que pasó. Sí, es evidente, pero la muerte por 1000 cortes es exactamente igual a tener una llanta con una fuga de aire del tamaño de un alfiler. No hay un estallido dramático. No hay chispas en la carretera. Es completamente imperceptible. Mientras vas conduciendo tan tranquilo. Exacto. Pero lenta, silenciosa y constantemente, la llanta pierde presión hasta que el auto se queda varado en medio de la nada a las 3 de la mañana. Es una analogía súper precisa. Y la única forma de volver a inflar esa llanta es interrumpiendo la inercia. Cuando el caos domina las pequeñas fugas, es absolutamente imposible que exista un orden general en el patrimonio. Se pierde el control total. Sí, el dinero pierde su rumbo y la acumulación de riqueza se vuelve matemáticamente imposible, sin importar cuán alto sea el salario de la persona. Entonces, para transformar esta teoría en acción, el reto para quienes buscan retomar el timón es identificar y cancelar hoy mismo, no el próximo mes, sino hoy, una sola suscripción que lleve más de 90 días sin usarse. Una sola para empezar. Sí, o alternativamente, detectar ese gasto automático que funciona como muleta psicológica y pausarlo deliberadamente por 7 días. No es una condena de por vida, es un experimento controlado de una semana para demostrarle al propio cerebro que sí se tiene el poder de decisión. Y detener esa pequeña fuga es el primer triunfo que restaura la confianza. Pero esto plantea un giro vital. Tapar fugas y cancelar suscripciones es jugar a la defensiva. Es reaccionar ante la pérdida. Claro, es estar apagando incendios. Exacto. La verdadera transformación surge cuando se abandona la postura defensiva y se pasa a la ofensiva a través del diseño de sistemas. De acuerdo, pero aquí vamos a chocar con una pared gigante, porque en el momento en que mencionamos términos como diseño de sistemas o presupuesto, hay una reacción casi alérgica en el ambiente. Sí, la gente sale corriendo. La objeción que siempre salta es, llevar un control estricto o automatizar, eso suena a vivir en una prisión. Suena a castigo, a volverse un tacaño y a perder toda la espontaneidad de la vida. ¿Cómo reconciliamos este control con la necesidad humana de, pues, disfrutar? Es que esa es probablemente la barrera psicológica más grande que existe. Pero hay que reembarcar por completo la definición de control. Se asume que la planificación es una prisión, cuando en realidad la falta de planificación es lo que mantiene a la gente encadenada. Totalmente cierto. Piensa en la alternativa, vivir estresado cada día 25 del mes, no saber cómo se va a pagar el saldo de la tarjeta de crédito, perder el sueño por las deudas. ¿Acaso no es esa la verdadera prisión?
Es una cárcel terrible. El control no restringe la libertad, la financia. Cuando se diseña un sistema para el dinero, este por fin adquiere una dirección clara, en lugar de dispersarse según el estado de ánimo de la tarde. O sea, se trata de evitar depender de la fuerza de voluntad. Porque seamos honestos, la fuerza de voluntad se agota. Completamente. La neurociencia nos habla de la fatiga de decisión. Si una persona tiene que usar su fuerza de voluntad todos los días para decidir si ahorra o si gasta, si invierte o si se da un lujo, inevitablemente va a fallar cuando esté cansada. El cerebro simplemente no da para tanto. No puede tomar 50 buenas decisiones financieras al día. El objetivo de crear un sistema es tomar una sola decisión brillante por adelanto. Es decidir una sola vez cuánto dinero irá al ahorro y automatizarlo para que ocurra antes de que la tentación siquiera aparezca. Me fascina esa idea. El alivio financiero profundo llega cuando se cambia la forma de operar con el dinero que ya se tiene hoy en día. Y es justo ahí, con un sistema sólido operando de fondo, cuando ganar más dinero a través de un ascenso realmente transforma la realidad. Porque esa nueva riqueza entrará a una tubería sin fisuras. Tomar una decisión maestra para evitar cientos de microdecisiones agotadoras es la clave. Y la recomendación más práctica que surge de esto, el paso definitivo hacia la ofensiva, tiene que ver con darle un trabajo a cada billete. Así es, lo que algunos llaman presupuesto de base cero. La mecánica es contundente. Para el próximo ingreso que entra a la cuenta, la tarea innegociable es asignarle un propósito específico a cada moneda de forma anticipada. Que el dinero ya tenga un trabajo oficial desde el día cero. Exacto. Puede ser atacar una deuda específica, nutrir un fondo de emergencia o, y esto es crucial, destinar un porcentaje exclusivamente para diversión libre de culpa. Eso es importantísimo, para no sentir que es un castigo. Totalmente. Pero el punto es que el destino del dinero debe ser decidido por la mente racional en un momento de calma, y no por la mente emocional frente al mostrador de una tienda. Es pasar de ser un espectador ansioso que simplemente ve el dinero desaparecer a convertirse en el arquitecto de la propia vida. La reducción en la carga de ansiedad debe ser monumental con este cambio. Lo es, porque devuelve la agencia al individuo. Y para cerrar todo este tema y aterrizar los conceptos que hemos explorado hoy, hay una reflexión sumamente poderosa. Algo diseñado para sacudir la percepción de la realidad financiera de cualquiera. A ver, suéltala por favor. Si el día de mañana, por un giro del destino o un golpe de suerte absurdo, cayera exactamente $1 millón libres de impuestos en la cuenta bancaria, ¿sería esto una bendición absoluta que catapultaría la creación de riqueza generacional? Ojalá que sí, ¿no? Pues analizando fríamente y con honestidad los hábitos, las fugas invisibles y las respuestas emocionales del presente, terminaría siendo una maldición que llevaría a la bancarrota total en menos de 5 años, simplemente porque la brújula interna sigue descompuesta. ¡Wow! La riqueza, en su forma más pura y resiliente, no es un reflejo matemático de cuánto dinero logramos acumular en última instancia. Es un espejo exacto de quiénes somos al momento de tomar decisiones en la oscuridad. ¡Qué forma tan impactante de replantearlo! La riqueza como un espejo de nuestro sistema de decisiones y no solo como un saldo en una pantalla. Y eso nos deja con una última pieza del rompecabezas para que cada quien reflexione por su cuenta durante esta semana si nuestra cuenta bancaria es un registro histórico exacto de nuestras decisiones impulsivas y de nuestras evasiones. ¿Qué es lo que dice exactamente el historial del último mes sobre lo que realmente valoramos en la vida? Es una pregunta para llevarse de tarea. Piénselo, porque los números rara vez mienten sobre nuestras prioridades. Para quienes estén listos para seguir desafiando lo establecido y tomar el volante de su desarrollo, los invitamos a suscribirse al canal, darle un buen like a este video y activar la campanita ahora mismo. No se queden fuera, porque en los próximos análisis a fondo seguiremos trayendo esas ideas y herramientas exactas que tienen el poder de cambiar la perspectiva para siempre. Nos escuchamos en la próxima inmersión.